tardes a todos. Es un honor, siempre he dicho al poeta Guillermo Rochú Villanueva, que es un honor inmerecido por segunda vez estar presentando un libro de la chontalidad. Y este ensayo, ¿verdad?, se los dedico a todos los que somos chontaleños y también a los que nos sentimos chontaleños, porque también los pequeños también se sienten chontaleños. De los catalanes para allá arriba, chontales del norte. Chontales en mi memoria, un ritual literario que conecta generaciones con sus raíces, un legado chontaleño en tiempos de la posverdad. Don Miguel de Unamuno sentenció con vehemencia: el que no sienta amor por la tierra donde nació no es digno de llamarse hombre. En esta era de la posverdad, donde la distorsión deliberada de la información amenaza con hacer naufragar la verdad de los hechos, resulta un desafío formidable dejar vestigios memorísticos perdurables para las futuras generaciones. Sin embargo, frente a este panorama, en vez de la obra Chontales en mi memoria, el quinto libro de la chontalidad del doctor Rochú, a la que he denominado la quinta entrega de la saga de crónicas y memorias de mis chontales. En ella, la pluma magistral del doctor Rochú Villanueva hilvana sigilosamente el pasado con el presente, creando un esfumato renacentista, con un estilo que recuerda la colaboración magistral de García Lorca y Neruda, reivindicando al paisano inevitable con este vasto chontales que vio nacer a figuras como Carlos Alberto Bravo Herrera en el mismo borde fronterizo del río Yaqui. Esta obra se erige como un faro de verdad y memoria en un mundo que a menudo parece haberles olvidado. La pluma dorsal de las historias subidoras de Rochú Villanueva. Guillermo Rochú Villanueva no rehuye el desafío de la escritura. Lejos de esquivar las letras, urge con ahínco de los cacotales de los llanos durante los ardientes veranos, extrayendo la savia del pícaro sabanero para forjar un relato inmortal. Su obra es una fusión de antropología, sociología, memoria viva, donde cada ensayo arregla la esencia chontaleña hacia el lienzo de las páginas en blanco. Este vaquiano de la chontaleñidad plasma su visión como una fotografía, ya sea en blanco y negro o quizás en sepia, capturada por el lente de Horacio Lanzas el Gato. Así, Guillermo va fotografiando cada detalle, haciendo eco de las palabras de Octavio Paz: la tierra no tiene caminos, el que anda las crea. En cada párrafo, Rochú Villanueva no solo narra, sino que construye y desvela los senderos ocultos de la identidad chontaleña. El libro se despliega en 3 partes y en ella Guillermo, con la rapidez de Weimar literario, traza una retrospectiva contemporánea de su amada Vidalba. Su indagación lo lleva incluso al génesis de la Nueva Guinea de Ronald Gil Álvarez, donde desvela una de las historias urbanas más fascinantes de la vieja Managua. ¿Quién hubiera imaginado que Piotr Ilich Tchaikovsky, el creador de esa gran obra inmortal del Lago de los Cisnes, aquí, pero en Nicaragua, con la astucia y la malicia que nos caracteriza, y con su particular doble sentido, le llamamos el Lago de los Patos, de Bernabé Somoza? Sonaba mucho más bayuno, evocando esa vieja Managua de la tortuga morada o de la taimana caimana. La llegada de nuevas visiones del mundo y otras cosmogonías transformó ineludiblemente la forma de habitar, tal como le expresó Juan Rulfo. La gente del pueblo vive con el alma vuelta hacia adentro y a veces se le escapa por los ojos. Mi hermano masón Omar J. Lazo Barberena, un cronógrafo incansable, como el bulicero buscando el filón de oro, no debe haber engaño al toro bravo por los cuernos. Y es el ápice de la historia que venía recopilando Lazo Barberena en su libertad natal hasta los sabores del sol, al otro lado del Tinulí, pasando por Villalba, donde lo tuve maestro de literatura de secundaria en el Instituto Nacional de Chontales, y que con tesón me invitó a publicar mis primeros poemas y artículos en el Nuevo Diario. Ese era Omar J. Lazo, preocupado porque nada quedara fuera del tintero. En Chontales, en mi memoria, Guillermo no se aleja de Chontales y con 3 bolas, 2 strikes, conecta una línea tendida a la historia beisbolística de la región, que solamente teníamos un pequeño antecedente.
del profesor Octavio Gallardo García, y con la euforia y la proeza de los fantásticos toros de Chontales cobran vida el poder inimaginable de Sandy Bermúdez, las piernas veloces como las de Mercurio de Cristian Sandoval, un merecido homenaje a ese aliento de valentía y corazón del equipo de Chontales que enfrentó a los todopoderosos Dantos. Estuvimos cerca de la primera final, sí, pero todo fue glorioso, como los trabajos de Heracles y Belerofonte. Nada es más universal que lo verdaderamente local, sentenció con lucidez Jorge Luis Borges. Bajo este precepto, Guillermo se adentra a la música y la poesía de Chontales, explorando las raíces de esos centauros cantores. ¿Acaso el campisto no canta sus coplas cuando arrea el ganado? ¿O el peón no deja escapar un lamento cuando resuena entre el mugido de las vacas? Como Pablo Antonio Cuadra, con su pluma pellizca desde el viejo Pueblo Viejo, Quizaltepe, a los márgenes del río Tepenaguasape, en una audaz remembranza del poeta de los poemas nicaragüenses. Desenmaraña la rueca de Penélope en el viejo Chontales, entretejiendo hilos ancestrales con el horizonte, y la frase memorable de las antiguas haciendas de Chontales que se extendía hasta donde era vista acabó. En San Pedro era característico eso, ¿verdad, don Adolfo? Don Payo también, que conoció las haciendas antes de los años 70. Inevitablemente, ¿verdad? Huaco, Chontales y Río San Juan, una vastedad que evoca el tiempo en que también nosotros pertenecíamos al corregimiento de Ceiba y Chontales, según lo describe Francisco de Posada en 1740, y en esa travesía rasca las cuerdas del tiempo, extrayendo acordes mayores en escalas diatónicas de don Camilo Zapata. A mi negra yo quisiera llevármela para Comalapa, y si ahí se desespera, me la llevo para Camuapa. Una polémica que aún resuena desde la Calamidad, la Embajada, hasta la Chorrera en Cerro Alegre, y que vuelve a bajar por San Lorenzo con el estribillo: ¿vos creés que soy de Huaco? Hoy los pequeños, que en esencia siguen siendo chontaleños del norte, como diría don Camilo Zapata, siguen diciendo: yo aprendí para que me dieras tu querer. Y es que en verdad solo quien no ha nacido de la esencia de Chontales puede comprender y honrar la nobleza de esta tierra con verdadero amor y admiración. Otro gran chontaleño, mi amigo y condiscípulo del Cur Chontales, José Orente Belanger Mejía, fue uno de los más grandes eruditos de esta región, lector empedernido, taciturno, meditabundo. José leía una elocuencia cadenciosa que cumplía a cabalidad lo expresado por el poeta japonés Haruki Murakami. Escribir es una especie de trabajo manual de la mente. Para escribir bien necesitas leer a profundidad. Orente leía con una avidez insaciable y escribía con una propiedad y esencia cristalinas como las aguas diáfanas que descienden de la chocolatera hasta la cueva de la Virgen. Su heredera, licenciada Eneida Belanger, tiene la misión de salvaguardar y hacer trascender sus obras inéditas. Sin temor a equivocarme, creo que Comalapa, la tierra de mis abuelos paternos, era, o lo fue como Orente, el único lugar especializado en tener un orador de lujo para las obras fúnebres de los personajes del pueblo, incluso de aquellos que no regalaban sangre para un pueblo. Orente tenía el don de ser un escritor nacido de su condición de lector, a diferencia de esos escritores blaferos de ahora, que vomitan palabras a diario con urgencia de publicar. Aunque el que lo escriban no sirva, ni para limpiarse los votos. Aquí hago una referencia personal similar a la polémica frase de García Márquez sobre el poeta Niño. Carajo, ¿cómo es posible que ese indio pueda escribir una cosa tan bella con la misma mano con que se limpia el culo? Lo dijo García Márquez sobre Rubén Darío. Los escritores que escriben por escribir y no por trascender lo hacen a diario. Juan Rulfo solo escribió 3 obras, suficiente para la eternidad. José Saramago, después del pecado, de la tierra del pecado, pasó más de 2 décadas en silencio, sin escribir, arrepentido de haber publicado La tierra del pecado. Orente escribía poco, leía más. Los grandes darianos como José Orente y el poeta Rochú Tablada seguramente no simpatizan con el otoño del patriarca. Pero Orente no era de esa generación de copy-paste.
de esa selecta casta de grandes lectores, de grandes escritores, desde su cátedra del Cerro de la Cruz de San Bartolomé de Comalopalpan, como bien lo dijera Juan José Saer, la tierra de uno no es un lugar geográfico, es un modo de sentir el mundo. Y Orente, con cada palabra y cada silencio, nos enseñó a sentir el mundo a través de la tierra chontaleña. La identidad no se recibe como una herencia, se conquista luchando por la memoria, sentenció con penetrante verdad Eduardo Galeano. Y es precisamente esa lucha donde el arte de escribir se vuelve un desafío formidable, el de traspasar la barrera del tiempo y anclarse en la memoria colectiva. Sin embargo, el doctor Rocho Villanueva logra esta proeza. En sus líneas, nada de la tradición chontaleña queda al margen. Desde las vastas fincas y sus orgullosas ganaderías, hasta las relucientes escuelas que enaltecen el viejo arte de la monta de toros. Todo está meticulosamente resguardado. Esta herencia híbrida, tan arraigada en la tierra nicaragüense, fue magistralmente señalada por el cronista norteamericano George Ephraim Squire, que curiosamente, ¿verdad?, nosotros decimos, Chontales es la tierra de las montas de toros. George Ephraim Squire no dice que Chontales es la tierra de las montas de toros, es León, capital en ese entonces de Nicaragua. Y curiosamente nosotros ya ni siquiera somos la capital de la leche, no somos ya nada del triángulo lechero que teníamos anteriormente, que ahí estaba San Pedro, estaba La Libertad y estaba Julialpa. No recuerdo si estaba Coyape en algún momento, doctor. Pero ahora ya es otro sector, San Pedro del Norte, Matiguá, Río Blanco, que nos han robado esa parte de la identidad que nos caracteriza. Rocho Villanueva con su pluma recopila esos detalles y destellos de nuestras tradiciones, de nuestra fiesta brava. Mucha agua ha pasado bajo la tonga. Y la tierra que una vez fue el corazón de la ganadería, hoy se dio el trono a ese triángulo lechero de la zona del Caribe Norte. Los embravecidos topes que se llevaban la adrenalina de las calles se transformó en una masa cabalgatas de novillos que son arreados dócilmente por las calles de Huigalpa. Los Asunciones se acabaron, parafraseando la esencia vibrante de los Sanfermines de Pamplona, aunque en Granada, ahí al otro lado del lago, aún mantiene viva esa llama de los encierres o topes, que incluso le está pasando a los Pamplona, porque ya no corren los locales, corren solo los cheles. Y Mazatepe lo revive, como pude ver el pasado fin de semana, en Chontales. Esta tradición ya desapareció desde hace más de 2 décadas. Tristemente, mataron una de las tradiciones de más arraigo de nuestra fiesta, dejando un vacío palpable en el alma de esta tierra que de antaño vibraba con la furia del toro bravo traído de las haciendas de San José de los Gómez, de Alto Grande, de todas esas haciendas, y que después venían toros de Acoyapo, de su pariente, de don Darío Sevilla, y eran volatinaderas de paila de gente de todas esas calles cuando pasaban esos toros. Pero a alguien se le ocurrió que digo, eres una barbarie, como que Grecia, Roma no se fundaron dentro de la barbarie, y ahí están, llenas de museos y sin perder su identidad y su gloria. Pero nosotros vamos perdiendo la identidad y la gloria de ser chontaleños. Hace solo unos años nuestra tradición chontaleña se veía amenazada por la transculturización, y que el doctor Guillermo Rocho Villanueva le decía a Lenin, y me decía a mí, hablen con los reyes del jaripeo. ¿Se acuerda, doctor Hassel? Y después eso vino cambiando, ya cuando salió ANET, Asociación Nicaragüense de Espectáculos Taurinos, eso cambió. El doctor Hassel se solidarizó con la tradición chontaleña. Doña Carmen seguramente lo apoyó, don Conchito también seguramente, y empezaron a volver a la identidad de ser chontaleños, de las montas, técnicamente, pero se hizo. Y empezamos a dejar esa transculturización gringa, esa transculturización mexicana de adoptar palabras y vocablos que no existen en nuestra cultura. El jaripeo, el rancho, el rodeo también. Y todo eso se fue haciendo donde tiene que estar, lejos de la chontaleñidad. Muchas cosas han desaparecido. Me alegra ver a Elías Rocha, un gran montador de toros, a don Chico Calero, también otro gran montador de toros, que yo no lo vi lamentablemente, ¿verdad? Pero Elías lo miré.
Y esto de las escuelas, que ya no son las mismas, no es la que comentó usted, creo que ya se puede montar con escuelas viejas todavía, con las nuevas, y que todavía resuenan en chontales, y que yo le llamo, hay que escribir sobre eso también, sobre el otro chontal es tico, el chontal es costarricense, de Guanacaste, Costa Rica, ¿verdad? Donde no han sido suplantadas las tradiciones, y la fiesta guanacasteca suena en Centroamérica y el mundo, más que la de nosotros, porque allá todavía montan con albarda, montan pellejeado, montan después la corrediza, montan cara para atrás, montan en el pescuezo. Todo eso desapareció aquí. Allá aparece alguien y lo enganchan en el toro porque dejó el ganadero. La monta pellejeada, eso es imposible verlo ya. Difícil, solo en su época. Con Valentón. O con Valentón, el tanto ahí en Santo Tomás. La berijera, que es lo único que todavía no se ha podido erradicar, eso busca que el toro levante los cuartos traseros, pero en la época gloriosa de Chontales no se usaba berijera. El toro, decía don Fernando González, Ganadería San Fernando Fierro F8, decía, el que tiene toro, deja montarlo con cualquier espuela. Eso decía don Fernando. Y montar de la manera que el montador quiera hacerlo, era parte de la tradición de nosotros, era parte de ese Chontales, cuando las montas se hacían en las barreras que no prestaban las condiciones en ninguna de las plazas de aquí de Chontales, de cañas, de vara, de ripios, y ahí se daba todo eso. Yo me acuerdo de don Fernando González que en la plaza monumental de Toro Vicente Hurtado Catarrán, en una ocasión narrando Lenin y comiendo hamburguesa un amigo, ¿verdad? le pidió un toro Orlando Contreras el Diablito cuando tenía como 8 o tal vez unos 10 o máximo unos 12 años don Fernando, 12 años. Y le decía, chaval, portate de aquí que vos te vas a montar un toro. Y llega el Diablito con toda la autoridad y le dice a don Fernando, dame la oportunidad, si no me da la oportunidad, ¿cómo voy a montarlo? Y don Fernando le dice, ¿estás seguro que lo vas a montar? Completamente seguro, pero me lo deja sacar a mi gusto. Y va para arriba y salió el espectáculo. Ahí nació la leyenda del Diablito. Hemingway, con su pluma visionaria, ya lo había recreado en Pamplona. Había una pureza en la tradición de los toros, algo que no había sido corrompido por el tiempo. Y esa pureza, esa esencia, intocada, lo que hoy lamentamos, va diluyéndose lentamente del alma de la chontaleñidad. Las plazas de toros, con su arena pisoteada y su eco de bravura, se transforman, sí, pero su esencia permanece. Algunos dirán que es mejor tener una buena plaza que un buen estadio, aunque lo ideal sería gozar de los dos. Sin embargo, nada atrae a la multitud con la misma fuerza ancestral que un hípico o una barrera de toros en su día cumbre. En el libro se menciona eso, que la actividad del 15 de agosto tenías que decidirte o ir al Carlos Guerra Colindre o irte a la Monumental, a la Catedral Taurina de Nicaragua. Buenas tardes. En principio, mi agradecimiento por Fernando García Leiva, a cuya iniciativa se debe la publicación de Chontales para Siempre 2013, Chontales 2019 y el otro Chontales 2023. Mi agradecimiento para Fernando, y ahora involucrado nuevamente en el lanzamiento de Chontales en la Memoria, mi quinto homenaje a mi tierra. Mi agradecimiento al poeta, escritor, pintor Arturo Barberena García, a Lenín Flores Fonseca y al ingeniero Rafael Martínez Ray, quien me hizo el honor de escribir la contraportada de Chontales en la Memoria. Este libro no sería posible sin la suma de voluntades, pero tampoco lo fuera si no fuese porque su fuente nutricia la constituyen todas aquellas personas que de una u otra manera han
han contribuido a delinear el rostro de Chontales. Dentro de esta historia merece un capítulo especial la ganadería, los toreros, la finca y las haciendas. Celebro que durante su gestión Arturo haya recordado la lucha que planteé para que nos olvidáramos de eso del jaripeo. Yo les decía que el jaripeo no existía en Nicaragua, pero me alegró más que los ganaderos y quienes están metidos de lleno en las corridas de toros comprendieran que lo que nosotros tenemos son montaderas o montas de toros. No pude convencerlos del Rancho Rubí porque hay una enorme influencia mexicana. Fíjense que ellos le llaman el palacio a su local, muy mexicano. Y en las pláticas que he tenido con Cunito, que es el que se encarga ahí de hacer todas las actividades, la hebilla que regalan a los montadores también dice del palacio. Yo le dije que en los únicos ranchos que existen en Nicaragua son los ranchos de los toros, pero que ninguna finca es un rancho. Y que aquí no hay palacios, solo apellidos. Pero bueno, persisten en el Rancho Rubí. Dichosamente celebraron ya su 10º aniversario y me alegra que volvieran a montar durante el mes de mayo, que fue cuando, por una iniciativa de su madre, se iniciaron las montaderas en ese local. Para dicha nuestra, celebro aquí la presencia de Chico Calero, la presencia de Juan Cadena Losteguín, la presencia de Adolfo Matus Lazo. De manera especial quiero hacer mención a Carmencita González, quien de una u otra manera siguió la tradición de su padre, de don Cátulo González, que no necesita ante nosotros ninguna carta de representación. Como agradezco también la presencia de cada uno de ustedes. Esta tarde se encuentra entre nosotros el poeta Emeterio Velázquez Oporta, el poeta campesino. En este nuevo recorrido que hice para la elaboración de Chontales en mi memoria, creí oportuno incorporar a quien tal vez es nuestro último juglar, así como también aquellos que de una u otra manera han hecho posible y aceptado la chontaleñidad, como es el caso de Oreste Benanger. Pienso que es importante recordar su memoria, porque como decía Arturo, se dedicó más, dice Arturo, a la lectura que a la escritura. Imagínense ustedes cómo sería esa dedicación que dejó más de 40 obras. Fijó para siempre su mirada sobre Chontales, y eso para nosotros debe ser motivo de orgullo. Como también evocar esta tarde el nombre de Omar Rota Lazo, por casualidades de la vida,
en un homenaje que le rindieron a mi padre en la Universidad Autónoma, sede en Villalpa, Chontales, Olma Marín me regaló un libro, Al toro bravo por los cuernos, un libro que no conocía. Y es un libro con el que me identifiqué plenamente, porque para mí la gran deuda de un escritor tan prolífico como era Omar es que no había una obra dedicada a lo que constituye, independientemente que Squire, en Gente, Vidas y Paisajes, diga que León era la plaza de toros allá. Lo que nos dio identidad a nosotros, y que como reconoce Arturo, a manera de advertencia, se nos está escapando, ha sido nuestra tradición ganadera. Y no crean que los toros jugaban un papel secundario. Los hacendados se sentían felices de saber que sus toros resultaban imbatibles en la barrera. Y en aquella época eran 3 haciendas nada más de donde provenían los toros que se jugaban en Villalpa. De 2 grandes latifundios. Uno que comenzaba en Villalpa y terminaba en Huaco. Creo que el latifundio más grande de Nicaragua, 65,000 manzanas, Hato Grande. Luego, San José de los Gómez, 30,000 manzanas. Y San Ramón, de don Ramón Mombrillo, que era el otro ganadero que prestaba sus toros. Y curiosamente, eran 40 o 45 toros los que se prestaban, y esos 45 toros se jugaban durante 3 días. Y sus dueños no eran tan melindrosos como los propietarios de ahora. Tiene que haber un capítulo importante, como señaló Arturo, sobre las escuelas. Las escuelas, chicos, vos llevas a tus escuelas para montar, ¿verdad? La escuela con que montaba Juan Gadea Orteguiza la hizo su primo, Juan Gómez Gadea. Una escuela que iba aquí, en lo que escribí sobre Juan, debe estar en un futuro inmediato en el Museo Taurino que debe crearse a la mayor brevedad en la ciudad de Villalpa. Carecemos, imagínense ustedes qué triste, carecemos de un museo taurino. Sin tradición no puede haber absolutamente nada. Y a ver, ahora se habla de los toros de Matihuán. Y se está yendo para allá la cosa, un poco para arriba, para Río Blanco. Esta semana está anunciado Denis Inser con montadera de toro. La semana pasada Humberto Inser en Cofradía también montando toro. A Lenín yo le decía que hiciera una propuesta a la directiva de las fiestas agostinas, que 20 chotaleños nos reuniéramos y que cada uno aportara $100 para que Humberto Inser viniera con sus toros a dar una demostración. Y recuerden que este es ribense. Porque por otro lado, los ganaderos ahora, los mejores toros, los reservan, no crean que es para la barrera municipal, los reservan para la plaza taurina.
Entonces, si nosotros somos partidarios de dar al pueblo lo mejor sería volver sobre nuestras raíces. Es un desafío que tenemos planteado. Ojalá lo asumamos. Se anunció hace 2 años la creación o la edificación de una nueva barrera. Solo se hizo el pozo. Esperamos que se construya a la mayor brevedad. Se hizo un anuncio y yo creo que ese anuncio sí va a ser cumplido. Ayer me hacías números sobre el número de toretes que se rifaban los domingos y el número de hojas, de esas hojas ¿sí? Y me decían que flojamente con solo las rifas, de las 18 rifas, el comité recoge más de 200.000 votos. Una buena cantidad de plata para que se invierta en la fiesta. Una buena cantidad de plata. Ahora imaginen lo que da cada una de las casas comerciales, que también invierten, porque forman parte de su negocio andar por todo el país publicitando sus cosas. Pero en fin, ahora voy a leer un par de trabajos. Guapa tiene quien le cante. Emeterio Velázquez Oporta da la impresión de que nació escribiendo poemas arrebatados. Se inició a los 13 años y a los 78 cumplidos continúa haciéndolo con el mismo entusiasmo y alegría de poemas que se sabe de memoria, salen disparados hacia todas las direcciones. Nos tiene agarrado del cogote y no está dispuesto a soltarnos. Somos presa de su encanto. Pareciera haber entrado en un estado de gracia. Al comenzar a marchar, siente que los reflectores se apagan. Empieza a hacer otro. Como auténtico guapeño, la Virgen de Cuapa entra en su repertorio como una trompa. Uno de sus poemas más largos está dedicado a esta divinidad, a quien rinde culto entusiasmado. Tiene presente el momento de su aparición. Cuando aquí apareciste, dentro de una bujía viniste, a Bernardo le dijiste que procedía del cielo. Poeta bucólico, su canto se esparce para atajar el viento, divisar las nubes, escuchar el trinar de los pájaros, para cuidar y aporcar la huerta, cultivar las flores, entretenerse con los destellos de la luna y apreciar a las garzas a la orilla del río. El campesino andariego y trashumante fecha su poesía en los lugares por donde acampa y labora. Esto le permite salirse de su entorno local hasta abarcar todo Chontal.
vive y se siente atraído por el paisaje. En sus poemas va dejando un reguero de pistas que están fechados en Cuapa, San Esteban, Comalapa, Santo Domingo, La Libertad, Las Tetillas, Oluma, Llano Grande, etc. Una clara demostración de que todo lo que hay en el campo le estremece y deja cicatrices incurables en todo su ser. El reclamo amoroso sigue su poesía. Cito textualmente: que te quise es muy cierto, que lloré también es cierto, pero eso fue ayer. Ahora canto, bailo, chiflo y río porque tengo otro querer. Enamoradizo hasta los tuétanos, no le importa correr la peor de la suerte. Tampoco teme inmolarse ante la diosa a la que rindió su estro. Si tus besos son el veneno con el que me causas la muerte, te juro que resucito solamente para besarte, solamente para quererte. Todo enamorado se postra dolido y expone a la mujer amada que es capaz de fallecer de amor, de sacrificarse en su nombre. Emeterio multiplica sus quereres y cuando siente que la derrota es inminente, no le queda otra alternativa que batirse en retirada de manera altiva. No cederá su cetro sin antes disparar su dardo. Cito textualmente: hoy te entrego mi corazón entero, ve qué haces con él, lo dejo entre tus manos, adiós, mi flor de verano. En uno de sus poemas mejor acabados, Emeterio rinde homenaje a la madre de sus hijos, 6 con su esposa y, cito textualmente, abro comillas, uno cachado, me confesó entre risas. El amor por sus hijas, mujeres, es inconmensurable. Son sus predilectas. La estima que guarda por María Beatriz, directora del Colegio San Francisco de Cuapa, es mayúsculo. No se cansa de pregonar sus dones, elogia su talento y dimensiona su talante. También me habló de su hija Luisa Amanda, radicada en Estados Unidos, graduada en la Universidad Nacional Agraria. No hizo ninguna referencia a sus cachorros. Era inevitable que incluyera en sus versos más sentido a quien fuese su esposa. En los 2 versos finales hace un giro que acrecienta su estatura. Los ligamentos siguen vivos. La encomienda a la Virgen. Cito textualmente: viaja donde quieras y que la Virgen te guarde. De mí no eres nada, pero de mis hijos sos madre. La admiración que inspira Emeterio Velázquez Oporta se la ha ganado a golpe de poemas. El paso del tiempo ha servido para apalancar su poesía entre el pueblo. Citadillos y lugareños saben aquilatar sus creaciones. No es poeta quien solo ha escrito poemas ocasionales, como tampoco es escritor quien únicamente ha publicado o escrito un solo libro. La escritura y el arte reclaman del escritor y del artista una entrega ciega y absoluta. Esa absolutez que reclamaba Rainer María Rilke al joven poeta que acudió en su ayuda. Emeterio
ha consagrado su vida al trabajo en el campo y a la escritura. Por eso lo celebramos. A eso obedece que reconozcamos sus grandes cualidades de creador. Solo una vez hizo una pausa dedicándose a la vida bohemia, algo que lamenta. El Panida tuvo la dicha de entonar sus propias canciones en noches de parranda a la orilla de la ventana de la mujer de sus noches de insomnio. El reclamo sale disparado. Teme que la hembra de sus desvelos no alcance a escucharlo. Eso le perturba. Sería una incursión fallida que dividiría su alma enamorada. Un canto quejumbroso y persuasivo, cito textualmente. Espero no estés dormida para que escuches con atención los versos de mi canción. En cada uno te digo las quejas de mi pasión. Los reconocimientos como cuentas le llueven por todos los rincones. El aprecio que le dispersan por donde va dejando su estela luminosa le sirven de estímulo. La primera vez que escuché a Emeterio fue en los años 80 en la finca San Esteban de su coterráneo Rafael Martínez Rayo. Mi hermano Jorge Eliezer me llevó expresamente a que celebráramos juntos su entrega sin pausas a la creación literaria. Como eterno enamorado, pregonó que el amor es la base del mundo. Más adelante tuvo el acierto de decirnos que, y cito textualmente, el que no lee no es bueno para nada. Improvisador nato, comulga con el axioma tantas veces repetido de que antes de la escritura está la lectura. ¿Dónde y a qué horas Emeterio se entrega a ese vicio incurable? Al único que evoca es a nuestro paisano inevitable. Una sola cita de Darío de nombre. Antes, Rafael Martínez Rayo se había impuesto la tarea de escribir la historia de su pueblo. En su libro, Cuapa, 1950-2000, 50 años de fervor, desarrollo y tradición, fechada su publicación en 2016, recupera su presente y pasado. Cuapa tiene en Emeterio al poeta que canta a sus mujeres, ríos, valles, montañas y quebradas. Tuve la dicha de navegar sobre su cuaderno de poesía, fechado el 13 de junio de 2013. ¿Quién rescatará su poesía para la posteridad? La impresión del CD Poemario Bucólico reúne 32 poemas. Constituye una antología anticipada, un esfuerzo laudatorio para perennizar su voz y canto. Poemas donde el habla destaca y resplandece. Emeterio es un poeta de la oralidad. Se comporta ajeno por completo a cualquier expresión escrituraria. La oralidad es su esencia de creador. En la poesía de Emeterio, el lirismo alza vuelo y se eterniza. Su único empeño consiste en cantarle al amor. En el universo donde ha discurrido su vida, mostrar habilidad en el uso de la palabra, encabalgándola de manera armoniosa, llaman la atención y concita el interés. Se erige en seductor, endulce el oído a la única depositaria de sus preocupaciones sentimentales. Algunas aparecen con nombres, son
las que han errado a fuego lento su corazón palpitante. Ahora solo nos queda esperar que algún hacendado o las autoridades municipales de Cuapa decidan imprimir el libro que le deben a Emeterio. Todo poeta aspira a verse editado. Los cuapeños están en deuda permanente con quien ha sabido enaltecer a su municipio. Merecido lo tiene.
como la de la... Ya con esta me despido, como dice la canción. Durante mi último libro me he preocupado por incorporar a todo Chontal. El último trabajo que aparece en Chontal en Memoria es el más extenso. Solo voy a anunciar su nombre. Una historia forjada en topes de toros y barreras. Un epígrafe de Catarrán. Mi hermana Susana tuvo la dicha de haber grabado a Catarrán en una entrevista extensísima que le hizo. Y entonces el epígrafe que lleva este trabajo, que precede a este trabajo, miren esto de Catarrán. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Ah? En los 80 fue. Esta entrevista fue en los 80. Y miren lo que dijo Catarrán. A mí me llamó la atención releyendo la entrevista. Textualmente. Sí, el ganado es Cristo, hija, pero dificultoso. Pero todo esto se ha terminado. Me da pesar a mí. Catarrán. Y lo decía en los 80. Así que tenés toda la razón. Voy a leer el último trabajo que está precedido por un epígrafe de Octavio Paz que dice: porque cada vez que la memoria trata de recordar algo, lo reinventa. Pequeñas memorias se llaman. A mis hermanos Jorge Eliezer, Luzana y Vladimir Rochuya Nueva, con un epígrafe de Alejandro Zambra, un escritor chileno que descubrí yo de manera tardía, muy bueno, que dice: muchas veces repetimos historias conscientemente porque somos incapaces de reprimir el deseo, la alegría de volver a contarla. 1. Monumentos, seguas, cine, piperos y agua en abundancia. Sigo prendado de la vieja Huidalba, de su antigua parroquia, la venta de Raspado, del kiosco de doña Clotilde Gadea, de los árboles de mamón y mango dispersos por el Parque Central, de los hoteles Imperial, Gloria y Virginia, de la amistad de don Guillermo Solís Morales, de la alcahuetería del Cabito Julio Gadea, de la bonomanía de Chale Guerra Colindre, de Olga y Anita Andino y sus ventas de tajada con queso y cerdo, de la eterna presencia de Tomás Alonso, el inolvidable Patechoco y su manera peculiar de tomarse la Coca-Cola, de la bondad y desprendimiento de Mundo Urbina Bermúdez, de las ocurrencias de Joaquín Castrillo Suárez y de la amistad especial que me dispensó el doctor Germán Jarquín Sandoval, el negro Jarquín, y la belleza incandescente e inalcanzable de Clodermina Castrillo Ugarte, una reina sin corona. Loma Tamales, el divisadero más seductor y desafiante durante nuestra niñez y adolescencia, nos ofrecía una perspectiva de 180 grados de nuestro pueblo. Por las tardes, después de salir de clases del centro escolar Pablo Hurtado, nos escapábamos para desde esa altura gozar viendo Huigalpa. Nuestras miradas abarcaban todo el espacio. Huigalpa era un pequeño poblado de apenas 6.000 habitantes. Nunca tuvo ínfulas de ciudad.
todos nos conocíamos, nadie resultaba extraño. Los burros de mi tío Luis Castrillo Morales deambulaban por las calles comiendo el zacate que crecía a la orilla de las aceras. Su sitio privilegiado eran las inmediaciones de la iglesia parroquial. En el extremo norte se alzaban el obelisco y el busto del general José Dolores Estrada, tributo en su honor del clan intelectual y del Instituto Nacional de Chontales, 1956. Ambos monumentos fueron tumbados por los curas cuando cercaron el contorno norte de Catedral. Nadie lo creía. ¿A qué se debería esta decisión precipitada? Duele. Tuvieron un triste final. Con actitudes como estas no quedará nada para que las futuras generaciones identifiquen cómo era la capital de Chontales en los años 50. Igual ocurrió con el monumento a la raza levantado por el clan intelectual en el Parque Central en homenaje a los pueblos originarios. Desacierto que ensombrece nuestro pasado. El busto y el obelisco del general Estrada permanecen tirados dentro de esos predios. ¿Alguien saldrá en su rescate? Me estaré formulando preguntas sin sentido. Algunos dirán que las piezas carecen de valor. En las fotografías tomadas por Horacio Lanza, el gato, ambas se hierven como testimonio arquitectónico de Huigalpa. Los recuerdos se agolpan y regresan. Vuelvo a dirigir la mirada hacia finales de los años 50 del siglo pasado. Me conmueve el graznido de las lechuzas surcando por las noches los cielos de Huigalpa. Sus chillidos se escuchaban nítidos. Todos podíamos oírlos. Muchas familias metían miedo a sus hijos. Jamás violaban el pacto de ser fieles al horario establecido. Siempre lo hacían entre las 7:30 y 8 de la noche. Las luces se apagaban a las 11 con igual puntualidad. La aparición de la cegua se volvía patente a través de las idas y venidas de doña Anita Zambrana a la iglesia parroquial. Desconsolada, llegaba a solicitar al padre Francisco Romero dotarla de suficiente agua bendita para confrontar sus maleficios. La cegua subía del correntón que pasaba detrás de su casa con la intención de atontar a su hijita. La misericordia se apoderaba de todo. Para esos años, después del cierre del cine Mombrío, solo quedó en Huigalpa el cine Huigalpa. Su dueño, Wilfredo Guerra y Celia Blandino, provenientes de La Libertad, gozaban de prestigio. Ser dueño del cine confería una aura especial. Crecimos viendo películas mexicanas: Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Luis Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís, Eulalio González el Piporro y Jorge Negrete. Muy buenos montadores, nunca mejores que Tito Bizar. Se consagró ante nosotros con la película Allá en el Rancho Grande. Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, Flor Silvestre, Elvira Quintana, María Félix, Silvia Pinal y la argentina Libertad Lamarque formaban parte del elenco de actrices y cantantes que pusieron bálsamo a nuestras vidas. Ir al cine era una
de las pocas diversiones existentes. Para muchos, su afición era jugar billar. Por las mañanas, Bocho y Cartucho alegraban el ambiente de nuestra casa, depositando cántaras de agua en recipientes señalados por mi madre. El ruido de sus caites, muy distinto al golpe de los zapatos. Un chelín era el precio estipulado por cada cántaro servido. Entraban con toda familiaridad, luego de saberse a salvo de las dentelladas del Jack, un lobo cruzado con pastor alemán, y del Jim, un dálmata puro, obsequiado a mi padre por uno de sus alumnos del Instituto Nacional Ramírez Goyena. Un levantón realizado frente a la mansión Luis Somoza, según confesaría después, al saber que el perro había sido trasladado a Huigalpa. Mi bisabuela Isaura Mora les pedía regar el piso de barro para temperar el calor. Los dueños de los pozos, mi pariente Juan Castilla y Toño Urbina, obtenían jugosos dividendos por la venta del agua. Pensiones, bancos, tiendas y personajes inolvidables. Calles de tierra donde el agua se escurría rebasando la zanja adyacente a las aceras. Los aguaceros no daban tregua para secar la ropa. Esto dio origen a un espectáculo entretenido. Me paraba en la esquina de la alcaldía municipal para apreciar cómo se desgajaba el correntón proveniente de la altura de la calle de Doña Mercedita Urbina. Una tromba que luego se metía por la esquina de la casa de mi tía Rosibel Castrillo Morales, inundando su hogar. Distintas generaciones tuvimos la dicha de improvisar piscinas frente a nuestras casas, sirviéndonos de estas aguas. Mi madre nos permitía a Jorge Eliezer y a mí entramparlas con piedra y barra para hacer nuestra poza. En calzoncillos, con 4 y 5 años de edad, nos complacíamos sumergiendo nuestros cuerpos. Aguas llenas de lodo generaron anticuerpos que nos libraron de futuras enfermedades. ¿Cuántas pensiones existían entonces? Solo recuerdo una. Es probable que existiesen más. La pensión Angelita, instalada contigua a la casa esquinera de la familia Ríos Montiel, tenía una fama bien ganada por la honradez y pulcritud con que la manejaba su dueña. Al Banco Nacional, instalado en sus inicios en la esquina de la casa de Humberto Moncrillo, casado con mi tía Isabel Villanueva, vino a hacerle competencia el Banco Nicaragüense a inicios de los 70. Un banco de segundo piso ofrecía crédito a los ganaderos, donde Demetrio Duarte les alquiló parte de su casa. El negro Julio C. Jiménez Rivense fue contratado para hacerse cargo de la gerencia general. El negro se quedó a vivir en Huigalpa. Casó con la chontaleña, la farmacéutica Robertina Argüello Espinosa, una preciosidad en toda su regla, distinguida, amistosa, mujer con mucho brillo. Ahora que veo florecer tiendas y negocios por todos lados, evoco al ilustre intelectual liberal Virgilio Martínez, de recia voz, llegado de Masaya. Comenzó a operar en las calles, salía a vender a otros municipios, luego instaló un pequeño negocio de artesanía. Comenzó ofertando caballitos de palo, mecates de cabuya, maraca, yoyo, canestitas de palma, palomitas, chinitas de madera, etc. No había espacio para el ocio. Poco a poco fue dando un giro radical hasta convertirse en un comerciante de primera. Para evitar robo, colocó espejos en la parte de arriba de los 4 costados de su tienda.
Más de una vez agarró infraganti a osados compradores que desafiaban su sistema de vigilancia. Sentado detrás de un escritorio, sus empleados se encargaban de atender a la clientela. Mis pupilas retienen a Virgilito, eterno acompañante, y a Nanda Espinosa, una negra coqueta. Aficionado a la crianza y caza de palomas de Castilla, mi coto predilecto era la entrada del portón de la casa de doña Leonor Molina. Ahí tenía instalado un molino para triturar maíz, semilla de jícaro, yuca, cacao. A mí me llamaban la atención las decenas de palomas que tenían sus nidos en la parte trasera de la casa de doña Celia Blandino. Cada vez que llegaba a moler, Matilde tiraba al patio las aguas cargadas de sedimento. Las palomas se arremolinaban disputándose la comida. Su ronroneo alegraba la tarde. Cuando las circunstancias lo permitían, instalaba una caja de cartón sostenida con un pedazo de madera anudado a un cordel. En el centro colocaba trigo o maíz. Los animalitos se abalanzaban sobre los granos. En ese momento jalaba la manila y atrapaba una o dos palomas. Las de color café eran mis predilectas. Luego salía embarajutada. En muchos de los lugares de Huigalpa existían este tipo de palomas. En esas correrías, muchas veces acompañados de Jorge Eliezer y Francisco Gaguardi, nos decimos de palomas de Castilla color café, las más escasas y vistosas debido a que negras, blancas o blancas con negro eran la mayoría. En la plaza central de León no pude ver ni una paloma café. Obsequié a Humberto Mongrío e Isabel Villanueva un par de palomas café. Las trasladaron al palomar que tenían en su finca El Consuelo. Lo mismo hice con don José Salablanca, padre de la última esposa del zapatero Humberto Leal. Tuve la dicha de conocerlo, me lo presentó Carlos Molina del Campo. Su finca Jicarito colindaba con la suya. Trabé amistad con sus hijos. A los meses regresé. Me sorprendió cómo se habían multiplicado. Más sorprendente fue ver cómo las palomas volaban y hacían nido entre los árboles. Huigalpa seguirá cambiando, inflándose por todos los costados. Vista hoy desde el Memorial Sandino, antigua loma Tamane, nada tiene que ver con las imágenes que registré durante mi niñez y adolescencia. Continúa desbordándose, no para de crecer, con una salvedad. Sería prudente que las autoridades edilicias y del gobierno central intervinieran para evitar desgracias. Estas ocurren año con año en el barrio San Antonio. Deben acelerar las medidas encaminadas a recuperar los alrededores del centro histórico. Daría una tonalidad diferente a la ciudad de Huigalpa. Igualmente liberar de la carga y obstáculos que suponen los negocios. Avanzar en una dirección consensuada. No albergo duda que los huigalpinos recibirían con júbilo cualquier determinación en este sentido. Desde hace décadas lo estamos esperando.